Hola a todos, ¿me oís? Hola. En principio deberíais oírme. Yo por lo menos veo el volumen que se mueve, pero no me contestáis de momento. ¿Me podríais confirmar que me oís? Vale, me temo que ya sé lo que pasaba. Es que tenía abierta una ventana que no era, entonces no veía nada. Ya veo que me estabais contestando, perdonad, ¿eh? Bueno, el webinar que vamos a ver hoy, vamos a continuar con el temario. Vamos a ver los bucles for y los bucles while. Eh, Aunque no vamos a programar nada en esta ocasión, vamos a ver códigos que nos hemos descargado, que me he descargado yo en este caso de mql4.com y de otros sitios, y vamos a ver algunas cosas que son difíciles. Entonces os aviso ya para que lo sepáis, para que no os asustéis y, y bueno, para que sepáis un poco que esto va a ser un poco durillo de entender, pero que merece la pena y que yo opino que programar no es difícil. Lo que es difícil realmente es entender lo que se está haciendo. Entonces, hoy vamos a tratar un poco ese tema. Vamos a tratar ciertos códigos y a tratar de entender lo que hacen. Que muchas veces tenemos que aprender a pensar como la máquina para poder decirle lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, quería comentaros que es recomendable haber visto los anteriores vídeos que hemos dado en colaboración con XTB. Los podéis encontrar en la página de funciondelgráfico.com. Si navegáis por el blog podréis ver los vídeos. Llevo una temporada con ciertos problemas de salud, entonces no he podido actualizar la página todo lo que me gustaría, pero la cuestión es que voy a cambiar esto un poco el aspecto para que se vea mejor dónde están los cursos, ¿vale? Aquí veréis todos los vídeos que hemos grabado y espero que en breve se muestre de una manera más visual, que lo podáis encontrar más fácilmente. Bueno, pues vamos a empezar. Primero vamos a tratar el bucle for. El bucle for lo vamos a utilizar todas las veces que sepamos el número de iteraciones que vamos a hacer. Esto no quiere decir que cuando tenemos el bucle for vayamos a hacer todas esas iteraciones, porque en cualquier momento podemos utilizar una sentencia de escape y salirnos de ese bucle for. Algo que no he dicho antes de tratar el bucle for es que los bucles son únicamente sentencias de repetición. Eh, Queremos repetir cierto código determinado número de veces por lo que sea, porque por ejemplo tenemos que recorrer todas las órdenes que tenemos abiertas o todas las órdenes del histórico para tratarlas, para mostrarlas de cierta manera, pues para eso utilizamos los bucles. Podemos utilizar tanto bucles for como bucles while. Estos son los dos tipos de bucles que tenemos en MQL4. En otros lenguajes hay otros tipos distintos, pero por suerte nos simplifican un poco la vida con el lenguaje MQL4 al tener solo dos tipos de bucles, que son estos, el bucle for y el bucle while. Con el for, eh, la sentencia es así, de este estilo. Hacemos for valor inicial. Aquí, tal y como hemos visto en códigos anteriores, lo que solemos hacer es el valor inicial suele ser una variable a la cual asignamos un valor, que puede ser i igual a 0 o i igual a 1 o lo que queramos, o i igual a orders total, que sería el número total de órdenes. Después, una condición que tiene que cumplir esa variable. Por ejemplo, i menor que valor máximo, considerando valor máximo una variable a la cual hemos asignado otro valor. O en el caso que hemos dicho de i igual a orders total, tendríamos que i tiene cierto valor, que podría ser 10, 100 o lo que fuera. Entonces la condición sería i igual 0, por ejemplo.
Y después la variación, que sería en qué manera varía esa variable que hemos llamado i en nuestro ejemplo para cada iteración. O sea, en una iteración tenemos que i vale 0. Esto vamos a verlo después mejor en un ejemplo. Ahora lo estoy explicando un poco cómo funciona, pero se ve más claramente con un ejemplo, ¿vale? En la primera iteración decía que i sería 0 y según la variación, ese valor de i va aumentando o disminuyendo según nosotros le digamos. Y dentro del for tenemos el código a ejecutar entre esas llaves. ¿Vale? El código a ejecutar puede ser una línea, puede ser varias. Estas llaves que yo pongo aquí, recomiendo ponerlas, aunque solo tengamos una línea a ejecutar. La sentencia for podría ser que no llevara estas llaves de aquí, pero yo recomiendo utilizarlo. Si no llevara estas llaves, solo afectaría a la siguiente línea. ¿Vale? Aquí os marco las partes importantes. Estas partes importantes son las que recomiendo usar. Aquí veis los separadores. Este separador es importante que reconozcáis que es un punto y coma. No funciona si utilizáis una coma o dos puntos. Y toda esta sentencia del for va entre paréntesis. Y el resto, el código a ejecutar, va entre llaves, que ya os digo que son necesarias, es una exigencia utilizar si el código a ejecutar es más de una línea. Si solo es una línea, no es necesario utilizar llaves, aunque siempre es recomendable. Aquí os marco cada una de las partes del for para que lo veáis claro. Vale, y aquí vemos un ejemplo, que este lo vimos en el anterior vídeo que hicimos en colaboración con XTB, que era un script que lo único que hacía era medir el rendimiento de nuestro terminal de MetaTrader. Para ello, lo que hacíamos, voy a aumentar esto para poder marcar. Para ello, lo único que hacíamos era un bucle for anidado. ¿Vale? Y dentro de este bucle for hacíamos ciertas operaciones para forzar a que nuestro terminal le llevara cierto tiempo realizar estas operaciones y bueno, algo que no hemos hecho es, esto va a tardar cierto tiempo, evidentemente, pero no lo estamos reflejando en ningún lado. No estamos haciendo ningún print y después la fecha o el minuto y el segundo del momento actual para saber cuánto tiempo le lleva entre iteración e iteración el realizar estas operaciones, pero era únicamente ilustrativo. ¿Vale? Entonces aquí veis los tres ejemplos que os he dicho de cómo se maneja el bucle for. Con estos separadores, aquí le ponemos la condición inicial. La condición inicial en este caso es int i igual 0. La condición que debe cumplir es esta, que sea menor que 10. Y la forma de variar es esta, i más, que esto quiere decir que i va aumentando de uno en uno. Entonces, lo que esto va haciendo, lo que va haciendo este bucle for, es que ejecuta todo esto de dentro. ¿Cuántas veces? 10 veces, desde 0 hasta 10, contando 0. Y sin contar 10, porque cuando i es igual a 10, salimos del bucle. ¿Vale? Solo realizamos todo este código en el caso de que i esté entre 0 y 10, sin incluir 10. ¿En qué momento aumentamos i? Cuando llegamos aquí. O sea, ejecutamos todo este código, llegamos aquí y aquí aumentamos i. Y después, cuando llegamos aquí y hemos aumentado i, lo que hacemos es chequear esta condición. Y si cumplimos esta condición, entonces volvemos a hacer otra iteración. ¿Vale? Espero que se haya entendido más o menos bien. Vale.
Vamos a seguir. De vez en cuando me arranco el chat para ver si me habéis preguntado algo, pero en general lo tengo minimizado, ¿vale? Con lo cual puedo tardar un poquito en responderos, en caso de que me estéis preguntando algo. Estas son generalidades que os he contado del bucle for. Después vamos a ver ejemplos ya en el MetaEditor que nos van a ser un pelín más ilustrativos y un poco más útiles también, porque la verdad que este código no hace demasiado. Vamos a seguir y vamos a meternos ahora con el bucle while. Con el bucle while, la mayor diferencia es que no sabemos con seguridad cuál es el número de iteraciones. Esto lo que le estamos diciendo es mientras, bueno, primero, eh, tenemos que inicializar cierta variable y el while es así. Es únicamente while condición de la variable, ejecutamos un código y después dentro de las llaves de este while tenemos que variar esa variable. Y cada uno de estos pasos es importante y fundamental, porque muchas veces con el bucle while, al no estar incluida la variación de la variable dentro de la propia sentencia del while, igual que en el for, se nos olvida variar la variable y entonces nos metemos en un bucle infinito. Y eso nos ocasionaría un error, pero no de compilación, sino un error en la lógica de nuestro programa, que son los peores, porque nos tenemos que enterar a posteriori, cuando ya estamos ejecutando nuestro programa y vemos que algo no va bien. ¿Vale? Entonces, esto de nuevo lo vamos a ver después con un ejemplo y lo vamos a ver mejor. Inicializamos una variable que puede ser i igual 0. Ponemos una condición que tiene que cumplir esa variable, por ejemplo, i menor que 10. Aquí ejecutamos el código. Por ejemplo, print hola. Vamos a imprimir hola 10 veces. Y aquí variamos la variable. Hacemos i más más. Y esta parte es importante. ¿Por qué? Porque si no hacemos i más más, vamos a seguir ejecutando este bucle while todas las veces, porque todas las veces se va a cumplir que i es menor que 10. Por eso es importante hacer el i más más. Este es otro ejemplo que os digo que es más curioso, hace más cosas. Creo, si no me equivoco, que lo tengo en el MetaEditor y lo vamos a ver mejor ahí. Vale. Bueno, decir que este código no es mío, ¿vale? Este código lo he sacado de mql4.com. Luego al final habrá un apartado de referencias donde creo que está incluido el link. En todo caso, ya sabéis que todo este contenido me lo podéis pedir una vez terminemos el webinar y os lo enviaré por correo electrónico o os daré un enlace desde donde se puede descargar. Lo que hace este código es calcular los números primos que nosotros le decimos en código. En este caso, esto creo que es 1.000.000, no, los primeros 10 millones de números primos. Vale, son un montón, pero lo que queremos es hacer un test de rendimiento. Y este test de rendimiento es un poquito mejor que el que hemos visto anteriormente, porque sí que nos saca por pantalla el tiempo que tarda en hacerlo. Y aparte, bueno, esto lo saqué porque estaba buscando test de rendimiento entre plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Y es curioso ver cómo este código se ejecuta distinto en una plataforma y en otra, siendo prácticamente el mismo código. Pues os voy a explicar un poco lo que hace esto, ¿vale? Una cosa curiosa que vamos a ver aquí es el manejo de ficheros, aunque todavía no hemos tratado este tema, pero veréis que no es complicado. Para definir o para abrir ficheros necesitamos lo que se llama un manejador. Un manejador es un número entero que lo único que tiene es una referencia a una dirección de memoria para manejar el fichero que queremos abrir. Entonces lo definimos como variable global, le hemos llamado fileHandle, o el autor de este script le llama fileHandle, y también definimos unos índices i y d que los vamos a utilizar. Definimos una variable x, que es una variable auxiliar que vamos a utilizar después y que es un poco complicado de explicar. Os lo voy a tratar de explicar después.
Vale, pues los scripts, como sabéis, la parte fundamental es el start. Lo ejecutamos aquí, lo primero que hacemos es imprimir la fecha con este comando. Print lo que hace es imprimir en la parte de logs lo que nosotros le pasamos aquí como parámetro. Entonces estamos imprimiendo time local, que es la hora de nuestro terminal. Aquí estamos diciendo que file handle es el resultado de esta función, file open primes.txt. Primes.txt es un fichero que si no existe lo crea y lo crea para escritura. Esto, bueno, podéis ver en la documentación de mql4.com cuál es la sintaxis de esto, pero con esto lo que estamos haciendo es crear un fichero. La ubicación de este fichero no se la hemos dicho, pero por defecto lo crea en la carpeta de instalación en experts files, ¿vale? Siempre es esa ubicación. Y aquí tenemos el bucle for, que va a hacer 10 millones de iteraciones, tal y como os he dicho antes. 10 millones de iteraciones porque los va a hacer desde i igual a 1 hasta i igual a 10 millones. Y en incrementos de 1 en 1. Ahora viene lo complicado de entender. Ya os he dicho que los números primos son números que son divisibles únicamente entre ellos mismos y la unidad. Entonces, tenemos que descartar todos los números pares, porque los números pares son divisibles entre 2. Y es lo que estamos chequeando aquí. Si el número es divisible entre 2, este comando lo que nos dice es el resto. Entonces, si el resto es distinto de 1, significa que el resto es 0, en cuyo caso es un número par, en cuyo caso lo que hacemos es continúe, que lo que quiere decir es que pasamos al siguiente número. Lo que estamos evaluando, ya os he dicho, son los 10 millones de primeros números primos, desde el 1 hasta el 10 millones. Entonces, si estamos en el número 2, lo que hace esto es 2 entre 2, el resto es 0, con lo cual es distinto de 1, con lo cual continúe. No tratamos ese número. En caso de que sea 3, entonces ya continuamos por aquí. ¿Vale? La variable d, que hemos dicho que es un índice que tenemos aquí, le asignamos el valor 3. ¿Por qué 3? Bueno, lo vamos a ver después. Podéis ver los comentarios también, que os los he tapado aquí un poco. D lo usamos para dividir por los números impares, que los números impares son 3, 5, 7, 9. Entonces, es una lógica bastante curiosa, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo aquí es asignar a D el valor 3 y después aquí es donde vamos dividiendo por D. Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho aquí, lo que pasa que dividiendo por todos los números impares. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os he dicho. Tenemos primero en los bucles while que crear una variable y asignarle un valor. Esta variable es D. Después, aquí, en lo que está entre paréntesis, se tiene que cumplir cierta condición. La condición que se tiene que cumplir es que la división entre i, que es el número que estamos tratando, y d, que es el número impar que estamos tratando, sea distinto de 0, o sea divisible entre ese número y que d sea menor que x. Es que vamos a aumentar d en valores de 2. O sea, vamos a ir dividiendo por 3, por 5, por 7, etcétera, hasta que encontremos un número que es divisible entre d o bien que d sea menor que x. Que, bueno, x es la raíz cuadrada del número que estamos tratando. Esto, como os digo, es lo más complicado de programar, ¿vale? El encontrar la lógica que hace lo que tú quieres hacer. Porque muchas veces decimos, vale, encontramos los 1000 números primos primeros. Eso nosotros lo pensamos fácilmente, pero si tenemos que expresarlo y programarlo, tenemos que tener las ideas muy claras para hacer esto. Voy a ver un momento si hay dudas, porque esto que estoy contando es un poco espeso. Podéis preguntarme lo que queráis, os escucho. Bueno, veo de momento que no hay dudas, así que sigo, ¿vale? Esto que os he comentado es una de las partes complicadas de hoy,
¿vale? La lógica para encontrar los números primos. Pero esto, bueno, iba a decir que no tiene nada que ver con programación, sí que tiene que ver con programación. La programación es abstracción de pensamientos, entonces tenemos que tener las ideas claras de lo que queremos hacer, ¿vale? El resto del programa lo que hace únicamente pues es, bueno, aquí le estamos diciendo si hemos encontrado el número correcto, o sea, un número primo, esto es, dividimos de nuevo i entre d, calculamos el resto. Si el resto es cero, significa que es divisible el número i entre d. Y además, si i es distinto de d, entonces, bueno, esto no lo tengáis en cuenta. Esto es lo mismo que un AND, que hacer un AND con un 1. Hacer algo de algo, un AND con un 1, es lo mismo que tratar esto. Entonces, esto muy bien podríamos quitarlo. No hace demasiado. Bueno, pues si esto no se cumple, entonces lo que hacemos es escribir ese número al final del fichero. ¿Vale? Una vez terminamos el bucle for, una vez ya hemos tratado los 10 millones de primeros números, cerramos el fichero, imprimimos la hora actual y salimos. ¿Vale? Este script lo podéis ejecutar y os dará unos tiempos distintos dependiendo del hardware que tengáis, de lo cargada que esté vuestra máquina. Bueno, en fin, es un test de rendimiento. Vale, vamos a seguir con las diapositivas, que no quedan demasiadas, porque la parte fundamental de hoy es un programa ligeramente largo, que es el report, para crear reportes de las operaciones que tenemos o que se han abierto, o sea, las operaciones del histórico de nuestro terminal, y crear un fichero HTML. Esa va a ser la parte más larga y quizás más complicada. Seguimos con la última parte, que, bueno, quería concienciar un poco de la importancia de conocer la existencia de los errores, cómo verlos y cómo interpretarlos. Vamos a tener que tratar con errores tarde o temprano. Entonces, ya estemos manejando un indicador o un script o un expert advisor, debemos tener en cuenta siempre que tenemos que mirar una ventana en concreto, que es la ventana, en este caso, del diario, y si estuviéramos evaluando un script, estaríamos... Voy a hacer un test rápido de, por ejemplo, este A. Vale, estos son unos meses en puntos de control, me da igual, para que veáis dónde aparecen los errores, ¿vale? Bueno, aparecen en estas ventanas de aquí. La ventana de diario debemos tenerla muy en cuenta cuando estemos haciendo un backtest de un expert advisor. Y si lo tenemos en real, tenemos que de vez en cuando revisar estas ventanas, porque aquí nos pueden dejar mensajes de que algo está sucediendo con incluso con indicadores. ¿Vale? Que muchas veces los traders manuales no se dan cuenta de que algo no está funcionando bien porque sencillamente no miran estas ventanas. Pues es importante mirarlas y saber entender lo que dicen estos mensajes. ¿Vale? A la hora de tratar los errores, hay dos tipos principales de errores, que son los errores en tiempo de compilación y los errores en tiempo de ejecución. Entonces, los errores en tiempo de compilación son errores que nosotros, en cuanto le damos al botón de compilar el programa, nos cantan, nos dicen algo. Y estos, a su vez, pueden ser de dos tipos, alertas y errores. Las alertas son únicamente warnings de que algo está sucediendo, pero esto se ejecuta sin ningún problema. Un ejemplo de alerta es algo que seguramente hayáis visto, y si no, pues os lo enseño yo. Esto lo único que nos está diciendo, aquí es donde os digo que es importante leerlos y entenderlos, los mensajes. Está diciendo,
la función closeCells no está referenciada y será removida del fichero ejecutable. ¿Qué nos quiere decir eso? Esto nos quiere decir que, bueno, el proceso de compilación lo único que hace es crear un ejecutable, o sea, un fichero que va a entender el ordenador a partir de un fichero fuente. Y ese fichero ejecutable, ese fichero que entiende el ordenador pero nosotros no, únicamente va a tener código útil. Si no estamos haciendo referencia a la función closeCells ni closeBys, pues no los incluye. Eso es lo único que nos dice esto. Y en la parte de los errores, si os fijáis, nos dice pues cosas bastante útiles, porque nos está diciendo compilando magic dots, tal, 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 semicolon expected, o sea, está esperando un punto y coma en algún lado. ¿Dónde? Pues ahí nos dice que en la línea 34 y el carácter número 3. Si hacemos doble clic en ese error, nos dice que aquí hay un error, que aquí pasa algo. ¿Qué pasa? Que aquí exactamente no está el error, está justo arriba, está aquí. Aquí es donde nos falta el punto y coma, que yo lo había borrado a posta para crear este error y que lo vierais. Esto es un ejemplo únicamente, hay muchos tipos de errores distintos, pero los más complicados de detectar son los errores en tiempo de ejecución, que pueden ser muchísimos. Pueden ser muchísimos, muy variados, y esto es cuestión de ir tratándolos según vamos programando y nos vamos encontrando con ellos. Aquí, en esta página de la documentación de mql4.com, vemos unos cuantos errores que pueden suceder, errores en tiempo de ejecución, errores que se producen cuando hacemos llamadas al servidor. Esto que os pongo aquí es un ejemplo de función que me he encontrado en MQL4, en el libro, en el Kovalyov de mql4.com, donde nos da un ejemplito de una función que trata errores. Bueno, esto es únicamente un EA que trata otra cosa, pero bueno, si buscáis en la página de mql4.com por el tema que sea, encontráis rápidamente referencias a ello. Aquí podéis ver cómo se suele tratar los errores, que es creando una función a la cual le pasas el número entero de tipo de error y después con este comandito switch error le estamos diciendo que según el número que nos ha llegado nos haga lo que sea. En este caso lo único que nos hace es nos salta una alerta con el mensaje de lo que está sucediendo y aquí hace un sleep, que es mantener la plataforma dormida durante 3 segundos. Aquí hace otra cosa, que es un refresh rates, que esto lo que hace es refrescar los precios que nos está dando nuestro broker. Aquí hace otra cosa. Bueno, en fin, según el código de error hace una cosa u otra. Aquí tengo otro enlace con otro ejemplo distinto. Con otro enlace distinto que, si no me equivoco, el enlace es el mismo. Este es el mismo. Sí, efectivamente, están apuntando al mismo lado. Bueno, ya que lo tenía ahí, os lo voy a enseñar, ¿vale? Este era uno de los enlaces que os tenía marcados y que no ha ido bien porque el enlace estaba mal puesto en la diapositiva, que es
otro ejemplo de función que encontramos en el libro de mql4.com de tratamiento de errores. Utiliza el switch de nuevo porque es la función más cómoda para realizar este tipo de tratamientos. Cuando tenemos que tratar una variable que puede tomar diversos valores enteros, pues lo más cómodo es un switch. En vez de hacer un if, o sea, if error igual a 129, tal. If error igual a 135, pues es bastante más cómodo y más rápido hacer, ya os digo, un switch. ¿Vale? Bueno, y esta es la parte que os decía de referencias. Esta es casi ya la última diapositiva antes de pasar al ejemplo más grande, donde podemos ver los errores. Esta diapositiva de los errores, bueno, el enlace de los errores ya lo hemos visto antes. Este es el script report.mq4 que vamos a ver en un momento, que es bastante largo, pero genera unos reportes curiosos y que podemos modificar a nuestro gusto, que es lo que más me convence a mí. Aquí tenemos otro artículo más para hacer reportes. Esta diapositiva, como la vais a tener vosotros, vais a poder mirar estos enlaces e investigar todo lo que queráis. Y aquí he añadido otro enlace con funciones discontinuadas. Esto viene a colación de algo que vamos a ver en el ejemplo de a continuación, que es que estamos utilizando en report.mq4 una llamada a una función ya obsoleta. ¿Vale? Como frecuentemente hay distintas versiones del lenguaje, podemos encontrarnos ese caso. A ver, estoy leyendo preguntas. En este caso, Thomas Paine pregunta de hace ya 10 minutos. El int en vez del void antes del start un poco me confunde. Algunas palabras para esta duda. Vale. Cuando tenemos una función, bueno, aquí tenemos la función start. Las funciones realizan cierto tipo de tarea con unos parámetros que le pasamos y devuelve un valor o no. Entonces, en este caso, en el caso de la función start, tenemos un int. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la función nos devuelve un entero. ¿Vale? Si tenemos un void aquí delante, significa que no nos devuelve nada. ¿Qué significa que nos devuelve un valor? Significa que al final de la función, o en algún lado de la función, vamos a tener esta sentencia, return, y después esto de aquí, que esto, 0, es un entero, ¿vale? Por eso tenemos aquí un int. Esto de aquí puede ser también un double. Si fuera un double, significaría que el valor que nos devuelve la función es un número entero, ¿vale? En este caso, la función start no utiliza nada como parámetros de entrada. Por eso, esto de aquí está vacío. ¿Vale? Entender las funciones es importante. Dime si lo has entendido, Tomás, o quieres que sigamos. Vale. Otra duda de Vicente Gracia es si un EA, robot, hace operaciones en el backtesting, pero no hace ninguna operación en varios pares y varios días en la demo y tampoco da errores, ¿a qué puede ser debido? Eh, bueno, algo importante que te he comentado, o que os he comentado ya, es ver las pestañas que os he dicho del diario para comprobar si está dando errores o no. También hay otro sitio que deberíamos mirar para estar seguros, que es el log de los Expert Advisors. Todos los logs, todos los Expert Advisors dejan un log aquí, en esta ruta. Ahora lo hago más grande para que lo veáis mejor, ¿vale? En la ruta de instalación de MetaTrader, Experts, Logs. Vale, pues yo aquí no tengo nada. Pero aquí, en esta ruta, de aquí, nos deja mensajes los Expert Advisors que estemos corriendo en Forward Test. Entonces es importante revisar esos logs. ¿Y por qué puede ser que no haga ninguna operación? Eh, no te sé decir. No te sé decir, habría que ver el código. Pero tal y como te digo,
los errores en la lógica de programación son los más difíciles de diagnosticar. Puede que haya un error en la lógica de programación, de manera que entre en un bucle infinito solo cuando lo estás corriendo en forward test y no en backtest. Pueden ser muchas cosas. Como ya te digo, habría que verlo. Siento no serte de más ayuda, pero si me das más datos, a lo mejor te puedo ayudar un poco más. En todo caso, podéis contactar conmigo en funciondelgráfico.com en la sección de contacto, o bien enviándome un correo a admin@funciondelgráfico.com, ¿vale? Si no hay más dudas, de momento vamos a pasar directamente al MetaEditor y a ver el código del report. Lo que es importante en el webinar de hoy es que conozcáis el valor de la programación y lo sencillo y lo complicado que puede ser, ¿vale? Porque puede ser sencillo programar en ciertas ocasiones. De hecho, vais a ver que la función report, la parte crítica, por así decir, que ejecuta todo el código, nada más que tiene 3 llamadas a funciones. Lo que pasa es que luego esas funciones son grandes, ¿vale? Bueno, antes de pasar al report, esta es una función, bueno, es un expert advisor al cual he añadido yo el código de una función que me he encontrado en Forest Factory con todos o muchos de los códigos de error que nos puede dar la plataforma de MetaTrader. Y según cada código de error, pues lo que hace únicamente es decirnos qué es ese error, y yo aquí lo que hago es imprimirlo, ¿vale? No hago realmente mucho más. Esto ya os digo que lo he encontrado en forexfactory.com. Yo no soy el autor. Y de nuevo veis que está utilizando el switch, que es la manera más cómoda de tratar cuando estamos validando números enteros, como es el caso de los códigos de error. Vamos a ver el código del report, que es un script que lo que hace es generarnos nos genera informes en HTML de las órdenes que tenemos abiertas, o bueno, perdón, que hemos tenido abiertas, o sea, del histórico de operaciones de nuestra cuenta. Esto nos genera, si no me equivoco, tengo por aquí en algún lado este es un report que he generado con este script, que veréis que es bastante parecido a lo que nos generan los reportes de los backtests cuando realizamos un backtest de un EA. Es un fichero de 5 megas, por eso va a tardar un poco en cargar. Y aquí podéis ver esto, aunque parezca que lo ha generado un backtest de un EA, no es así, lo ha generado el script. Todas las operaciones ordenadas por fecha de cierre, si no me equivoco. Aquí he abierto cuál es el código en HTML de esta página web que tenemos aquí. Vamos a ver un poco en el EA, perdón, en el script de generación del report, algo de HTML. Entonces, no sé si conocéis HTML, pero HTML es un lenguaje que utiliza tags. O sea, cada sentencia, cada parte de código va separada por un tag de cierre, bueno, primero de apertura y luego de cierre. Por ejemplo, para escribir esto de aquí, statement, número de cuenta y después nombre que ha abierto la cuenta, para identificar eso lo único que hace es head, el tag head, y después con otro código de terminación y terminación head, y entre esos tags este texto de aquí. Bueno, pues vamos a ir tratando este script que es bastante largo. El script tiene variables globales que están más abajo, pero no tiene el property show inputs que os comenté en el pasado webinar
que sería necesario para que esas variables, bueno, en este caso externas, que no tiene variables externas, solo son globales, ¿vale? Bueno, para que se muestren y puedan ser modificadas. Es una modificación que vosotros podríais hacer si quisierais. Aquí define unas cuantas constantes que va a utilizar más adelante. Estas constantes son todas constantes que puede utilizar para ordenar las órdenes según el criterio que nosotros queramos, que puede ser por número de tickets, por fecha de apertura, por tipo de operación, por lotaje, por símbolo, por precio de apertura, por stop loss, take profit, hora de cierre, bueno, todas estas. Más constantes que tenemos aquí, que son constantes que utilizamos después, que lo que nos dice es que si show open time es 1, entonces vamos a mostrar la columna de apertura de esa operación. Si open price es 1, vamos a mostrar también el precio de apertura. Si show SL es 1, entonces mostraremos el stop loss en caso de que lo tuviera. Si no lo tenía, será un 0 o no aparecerá nada en esa columna. Aquí hay dos variables globales definidas, que son sort by, que hemos puesto by close time, que es una de las constantes que hemos definido por aquí arriba. Y esto lo podríamos cambiar. De hecho, esto es un ejemplo que está comentado de sort by y pone by symbol y después by profit. O sea, que esto lo podríamos cambiar. Por eso es importante conocer los códigos y saber lo que pueden hacer. Si cambiamos esto, por ejemplo, en by open time, nos ordenará las órdenes por open time en vez de por close time. Vale, aquí tenemos una función que se llama validate. Si os fijáis, aquí pone bool, eso significa que nos va a devolver un booleano, o sea, un true o false. La función se llama validate y tiene un parámetro que es un número entero llamado ticket. Y esta función no hace nada, lo tiene todo comentado. ¿Por qué? Porque es únicamente un ejemplo, porque esta función la utiliza más adelante, pero al estar todo comentado no hace nada, simplemente devuelve true. Nosotros podríamos descomentar algo de esto. Aquí, por ejemplo, si descomentamos esto, lo que haría es mostrarnos las operaciones desde esta fecha, desde el 2005, mes 5, día 27 a las 10:20. ¿Vale? Y si descomentáramos esto, serían las operaciones, creo que os lo he dicho al revés, estas serían las operaciones, al ser esto un menor, que la fecha de apertura fuera menor que esta fecha, o sea, anteriores al 2005. Y si descomentáramos esta de aquí, serían las operaciones abiertas a partir de esta fecha. ¿Vale? También hay otros criterios, como es que la fecha de apertura de esa orden sea mayor que las 13, que la 1, hora del operador. O las órdenes con beneficios, etcétera. Aquí definimos otras variables globales que vamos a utilizar más adelante. La variable global tickets es un array de enteros que vamos a utilizar para almacenar todos los tickets del histórico de órdenes. Aquí, aunque esto es un script, tiene inicialización. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir un fichero. Tiene que crear un fichero en modo de escritura. File CSV es otro modificador que significa que va a ser texto plano. Y si no es capaz de abrirlo, entonces damos un código de error. Por ejemplo, que no sea capaz de abrirlo porque no tengamos espacio en disco. Aquí estamos haciendo, bueno, esto lo vamos a tratar en futuros webinarios, que está haciendo un resize de los arrays. Significa que está cambiando el tamaño de los arrays. Y aquí está, bueno, está inicializando los arrays, ¿vale? No me quiero extender aquí porque nos estamos quedando cortos de tiempo. En la función de init, que es cuando
termina de ejecutarse nuestro script, cerramos el fichero y lanzamos una alerta que dice done, hecho. Aquí es donde podéis ver la potencia de las funciones y lo sencillo que nos puede quedar un desarrollo. La función start resume todo lo que hace nuestro script. Lo único que hace nuestro script es esto, estas tres cosas. Llamada a la función head, llamada a la función body y llamada a la función tail. Y después sale, no hace nada más. Pero ¿dónde está la complicación? Pues que estas funciones son muy largas. La función head, body y tail son muy largas. Para resumir un poco, os digo que la función head escribe el cabecero, la función body escribe todo el conjunto de operaciones en una tabla y cada una de las operaciones es una fila de esa tabla y la función tail escribe pues el final de nuestro fichero HTML. Entonces la llamada a la función head empieza a escribir. Declaramos una variable de tipo cadena de caracteres, de tipo string, que se llama res, donde vamos a crear todo, absolutamente todo nuestro fichero HTML. Va a ser una variable bastante larga. Entonces, si os fijáis, con las variables tipo string podemos hacer este tipo de operaciones. Podemos sumar. Y la suma con los strings lo que nos hace es generarnos un string con la cadena de caracteres que va añadiendo todo este patrón. Esto es lo que decía de que HTML es un lenguaje de tags, ¿vale? Tenemos un HTML, este es el tag HTML, y más adelante tendremos un HTML así, que significa que ha terminado nuestro código HTML. Bueno, por aquí tenemos también declaración de tipos CSS, que es otra parte bueno, otro lenguaje de programación que genera estilos para hacer más bonita la visibilidad de nuestra página web. Y seguimos escribiendo aquí, bueno, todo esto es lenguaje HTML, ¿vale? Podéis modificar cosas, podéis poner aquí 4 píxeles si queréis modificar el aspecto, cambiar el tipo de letra. Aquí es donde empezamos a crear nuestra tabla. Aquí empieza la tabla, ¿vale? Y los tags tr significa fila. Aquí estamos generando nuestras filas, nuestras primeras filas. Y estamos añadiendo, va a ser la primera fila, y estamos añadiendo los campos de texto de la primera fila, que va a ser el número de cuenta, el nombre de la cuenta. Aquí vamos a poner la fecha de apertura, bueno, distintos valores. Y aquí es donde estamos utilizando las constantes que hemos definido antes, que es, si tenemos que mostrar el precio de apertura, entonces añadimos una columna con el precio. Añadimos otra columna en caso de que queramos mostrar el stop loss del stop loss, etc. Pasamos a la función body, que la función body, bueno, nos he comentado que todo esto lo escribimos en el fichero, ¿vale? Ahora la función body lo que va a hacer es, con un bucle for, recorrernos todo el histórico de órdenes e imprimirlo en el fichero, de una manera similar a como lo ha hecho el head, ¿vale? Por aquí lo tenéis, bueno, está declarando un montón de variables que vamos a utilizar. Aquí tenemos el bucle for, está diciendo, esta es la variable history total, esta es la variable, perdón, esta es la función que está descatalogada ya no estamos utilizando esta función. Utilizamos ahora get history total, si no me equivoco. Aquí es donde estamos guardando todas las órdenes que tenemos en el histórico en un buffer. ¿Vale? Y estamos llamando a una función que se llama validate y le pasamos ticket, que es el número de orden. Eso por cada orden, por cada una de las órdenes. La función validate ticket la tenemos definida más abajo y es una función compleja.
compleja porque lo que hace es reordenar el array de operaciones. Entonces, a ver si la encuentro. Aquí está, no, perdonad. No, la función validate no es la que reordena. La función validate es la que os he comentado antes, que está todo descomentado, realmente no hace nada. Aquí hacemos otro array resize, continuamos por aquí y aquí es donde tenemos todo el meollo de la función. O sea, por cada una de las órdenes que tenemos, vamos a crear una nueva fila y vamos a imprimir todos los valores. Esto es muy largo de explicar porque son muchas líneas de código, pero aquí podéis ver en qué casos vamos a necesitar utilizar los bucles. ¿Vale? Todo el resto del código es más o menos lo mismo. La parte complicada que os estaba comentando, bueno, veis que hay muchas cosas que hacemos aquí. La función writeTotal lo único que hace es, bueno, ser llamada por otras partes del código y nos escribe en el fichero el texto que le estamos pasando. Bueno, esta función es complicada, ¿vale? Escribiré un artículo en la página web explicando qué es lo que hace porque es complicada de entender. Esto lo único que hace, si nosotros tenemos el array de operaciones y queremos reordenarlo siguiendo determinado patrón, tenemos que utilizar dos índices, el índice i y el índice j, que está adelantado 1, justo. Entonces, de acuerdo, o sea, lo que hace es comparar esto con esto, con esto, con esto, y es el índice j el que va aumentando para comparar estos valores y reordenarlos. Entonces, esto requiere su propio vídeo porque ya os digo que es complicado. Entonces, como no nos queda mucho tiempo, aprovecho para leer las dudas, que imagino que habrá unas pocas. Vicente Gracia hace otra pregunta que es que si se puede leer datos desde Excel y escribir a Excel desde MetaTrader. Sí, sí que se puede. Excel, si son ficheros CSV, son ficheros de texto plano, entonces se puede leer y escribir sin demasiadas dificultades. Y hay artículos sobre ello en la página de mql4.com. Lo que pasa que se te puede volver algo tan complicado como este script de aquí, el script report, que no sé si os ha parecido complicado o no, pero vamos, evidentemente nos quedamos hoy sin tiempo para ello. Si tenéis dudas, me las podéis decir ahora. Mientras me las decís, aprovecho para recordaros que en cuanto termine este webinar, dará paso un cuestionario que agradecería rellenarais y que me dierais vuestra opinión de cómo van estos webinarios, porque veo que parece que el interés con respecto al anterior webinario ha quedado reducido bastante. No sé yo cuántos quedaremos al final. Vale, John Gibal pregunta si al abrir el fichero, si no haces el seek, te machaca la información. Eh, el resultado puede ser inesperado, porque no sabría dónde tendría que escribir. Entonces, tienes que decirle dónde debe escribir. Con ese seek le estamos diciendo que escriba al final del fichero. Javi Barrientos pregunta si se pueden sacar los datos de operaciones realizadas con un formato similar al Strategy Tester con Take Profit, Drawdown. No recuerdo el Strategy Tester cuál es el fichero de salida, la verdad, hace tiempo que no lo utilizo. Pero ya te digo que si es un fichero que no es binario, que se puede leer y que sea texto plano, se puede tratar. Otra cosa es que sea más o menos difícil tratarlo por, porque tengas que escapar caracteres y tratarlos de diversa manera. Pero posible sí que es.
Enrique Vidal dice que son demasiadas dudas para hacer alguna. Este webinar se está grabando y lo podréis consultar en YouTube, que lo subiré, porque sí que es verdad que son webinarios espesos y complicados. Entonces es recomendable que los veáis una o varias veces. Thomas Paine pregunta si habrá un script para pasar los archivos .hst históricos a txt. Eso es más complicado porque los HST están algo cifrados, por así decirlo, pero bueno, hay gente que lo ha hecho. No eso exactamente, no pasarlos a txt, pero sí que los ha tratado los HST. Puedes hacer búsquedas por internet porque hay gente que se ha metido en esa lucha, que reconozco que puede ser una guerra perdida de antemano, porque es complicado, pero bueno, hay gente que lo ha hecho y ha conseguido cosas, ¿vale? Búscalo por internet, porque sí, lo que pasa es que tendrás que hacerlo en inglés, que es como encontrarás toda la documentación. Javi Barrientos pregunta que si hay algún programa que permita ver DLLs. La respuesta rápida es no. Y la respuesta larga no te la puedo dar ahora porque nos quedamos sin tiempo, pero es que puedes descompilar DLLs. Lo que pasa es que el código resultante, eh, bueno, eh, es ensamblador. No todo el mundo es capaz de leer y entender ensamblador. ¿Vale? Os agradezco a todos que hayáis asistido a este webinario y os invito a rellenar el formulario que vendrá a continuación y al siguiente webinario que será dentro de 2 miércoles. Un saludo a todos. Nos vemos.